Hola, mi nombre es Darío Olivares y junto con mi compañera Yanis Aravena, quienes ambos estudiamos en la Universidad Tecnológica de Chile en la carrera de Ingeniería en Informática, te damos la bienvenida a este tutorial sobre cómo crear base de datos utilizando el programa MySQL Workbench. Esperamos que toda esta información pueda ser bastante útil para ti, de manera que puedas crear tus propios proyectos sobre base de datos. Bueno, se nos ha pedido que realicemos un sistema de base de datos que permita a un cliente reservar pasajes en un aeropuerto. Así que en ese sentido va a ir enfocado este tutorial, en crear un modelado de base de datos para un aeropuerto. Bien, antes de que empecemos a trabajar con nuestro programa, el cual se puede descargar desde la página oficial de mysql.com, debemos trabajar en el papel, es decir, hacer un borrador de lo que nosotros deseamos hacer luego en el programa. En ese aspecto, nuestro sistema de base de datos, que va dirigido al aeropuerto, va a ir enfocado de la siguiente manera. Paso 1. El cliente va a reservar pasajes de avión. Paso 2. El pasaje contiene destino, fechas, número de avión y asiento y tipo de clase. Paso 3. La ejecutiva realiza la reserva de los pasajes. Paso 4. Se pueden reservar pasajes para diferentes destinos. Ahora que ya tenemos listo cuáles son los pasos en cómo funciona nuestro sistema, tenemos que identificar los sustantivos. Veamos paso por paso lo que mencionamos anteriormente. Identifiquemos los sustantivos. Primero era: el cliente va a reservar pasajes de avión. Tenemos ahí como sustantivo cliente y avión. 2. El pasaje contiene destino, fechas, número de avión y asiento y tipo de clase. Como sustantivo tenemos destino, fechas, número de avión, número de asiento y tipo de clase. 3. La ejecutiva realiza la reserva de los pasajes. Tenemos ejecutiva y reserva. Y 4. Se pueden reservar pasajes para diferentes destinos. Ya tenemos destinos. Bien, ahora veamos cada uno de ellos. Cliente es una identidad. Avión también es una identidad. Destino también es una entidad. Fechas también es una entidad. Y ahí vamos a tener fechas de salida como de llegada. Número de avión y número de asiento no son entidades, son atributos. Igual que tipo de clase, que es un atributo. Ejecutivo es una entidad. Reserva también es una entidad. Es así como ya tenemos alguno o la mayoría de las entidades que conformarán nuestro modelo relacional. Repitamos, tenemos cliente, avión, destino, fechas, ejecutivo y reserva. Y otros más que vamos a ir agregando en el camino. Ahora que ya tenemos listas algunas de las entidades, vamos a agregar las que faltan para que nuestro sistema esté completo. Y va a quedar de la siguiente manera, tal como se ve ahora en la imagen, donde van a haber 11 entidades, como cliente, ejecutivo, reserva, avión, embarque, aeropuerto, salida, fechas y horas. Ese va a ser nuestro modelo. Y las flechitas indican las relaciones que existen entre una entidad y otra. Por ejemplo, entre cliente y reserva, por ejemplo, el cliente Juan Pérez puede tener muchas reservas. Sin embargo, la reserva número
20 puede tener solo un cliente. Y así es como se van estableciendo las relaciones. Lo primero que haremos será abrir nuestro programa MySQL Workbench para luego hacer clic en donde dice crear nuevo modelo. Luego añadir diagrama y finalmente tenemos ante nosotros lo que será nuestra área de trabajo. Vamos al lado izquierdo, en donde se encuentra esta barra de herramientas, y hacemos clic en crear nueva tabla. Y vamos añadiéndolas a nuestra área de trabajo. En el modelo que hemos realizado necesitaremos 8 tablas. Desordenamos un poco y ahora procedemos a renombrarlas haciendo doble clic sobre ellas. En la parte donde dice name, nombre, iremos escribiendo cada nombre de cada tabla. Estos nombres corresponden a los sustantivos escogidos anteriormente y los iremos escribiendo siempre en singular. Reserva, tabla 4 será avión, la tabla 5 embarque, y así iremos renombrando cada tabla según los sustantivos escogidos anteriormente. Hora salida, fecha salida, y finalmente fecha llegada. Y así ya tenemos todas nuestras tablas renombradas. Ahora comenzamos con la segunda parte, que corresponde a agregar los identificadores a nuestras tablas. Para eso vamos a la pestaña de columnas y escribimos ID y el nombre de la tabla. En este caso, ID cliente. En tipo de dato, escogemos el dato de tipo int. ¿Por qué int? Porque estamos hablando del identificador de la tabla. Luego, las dos primeras columnas del lado derecho, PK, es decir, primary key, y NN, not null, deben estar marcadas, dado que estamos hablando del identificador. Y esto se debe hacer con cada tabla. En ejecutivo, nos vamos a la pestaña columna, escribimos ID ejecutivo, dato de tipo int, y marcamos las dos primeras columnas. Para hacer esto más rápido, hacemos doble clic sobre la tabla, escribimos ID, el nombre de la tabla, y apretamos Enter. Y todo queda listo. ¿Ven? Salida, escribimos ID salida, Enter, y queda automáticamente tipo de dato int y las dos primeras columnas marcadas. ID fecha salida, luego ID hora llegada, Enter, y finalmente ID fecha salida, Enter. Y así están listos todos los identificadores de nuestras tablas. Procedemos ahora a agregar los atributos a cada tabla, es decir, sus características. En la tabla cliente, ¿qué necesitamos saber sobre el cliente? Su nombre. Así que creamos el atributo nombre. Luego, en tipo de dato, escribimos varchar y entre paréntesis el tope máximo de caracteres que se puede escribir. El tipo de dato varchar es para poder escribir datos alfanuméricos. Obviamente no es necesario hacer clic en las dos columnas del lado derecho, dado que eso es solamente para los identificadores. Luego seguimos con root, también varchar, y luego teléfono. Teléfono, obviamente, son solamente números, por lo que ponemos de tipo de dato int.
luego domicilio y también dato de tipo varchar. Luego seguimos con ejecutivo, donde solo necesitamos saber su nombre, también varchar. Y así con cada tabla. Desordenamos un poco para hacer más comprensible nuestro modelo. Básicamente ponemos en cada tabla cuáles son los datos que necesitamos saber sobre cada una de ellas, sus atributos, sus características. Y seguimos con cada uno. En reserva no necesitamos saber nada más que el número de reserva. Y así sucesivamente con cada una de las tablas. Bueno, ahora comenzamos una de las últimas etapas de la primera parte del modelado, que es una de las más largas, que es establecer las relaciones entre nuestras tablas. Esto lo hacemos a través de claves foráneas. En esta etapa deben tener cuidado de no enredarse para que este modelo quede bien hecho. En la primera tabla en la que estableceremos relaciones será en la tabla reserva. Es por eso que hacemos doble clic sobre esta para que se nos abra el menú de abajo. Y en la pestaña de columnas, en donde mismo va el identificador y los atributos, comenzaremos a escribir los nombres de las otras tablas con las que tendremos estas relaciones. Primero escribimos ID cliente para referenciar que se trata de una relación con otra tabla. Y en tipo de dato escribimos int. ¿Por qué int? Porque estamos hablando de relaciones. Las dos primeras columnas de la derecha, primary key y not null, no van seleccionadas dado que no son identificadores. Luego escogemos ID de embarque. Luego escribimos ID de salida, siempre el dato int. Luego escribimos ID de ejecutivo. Luego ID de avión. Y nuevamente tipo de dato int. Vamos a acomodar esto un poco y vemos cómo en la tabla de reservas se han agregado todas estas tablas. Luego vamos a la pestaña que dice Foreign Keys o claves foráneas. Tenemos aquí la columna Foreign Key Name, nombre de la clave foránea, tabla referenciada, Index Columns o índice de columna. Y ahora vamos a establecer las relaciones. En la primera columna hacemos clic y aparecerá automáticamente reserva 1. En tabla referenciada escogemos cliente, ya que esta será la primera relación que formaremos. En Index Columns elegimos ID cliente para establecer la relación. Y en la parte derecha donde dice Foreign Key Options, escogimos ambas opciones como Restrict. Y vemos que la primera relación ya está formada. Esto de escoger ambas opciones como Restrict se tiene que hacer en cada relación que formemos. Y ahí está lista la primera. Luego debemos seguir formando nuevas relaciones. Hacemos clic. En nombre de clave foránea se escribe reserva 2. En tabla referenciada escogemos embarque. En Xcolumn embarque también.
Y finalmente las últimas dos opciones, onUpdate y onRestrict. Y hemos formado una segunda relación en reserva y embarque. Luego, reserva 3, escogimos la tabla de salida, en index columns, índice de columna también salida, y las últimas dos opciones restrict. Esto, como les he dicho anteriormente, con cada relación. Luego, y ahí tenemos todas las relaciones que son necesarias para la tabla reserva. Y esto se debe hacer cada vez que sea necesario en cada tabla, según lo requiera el modelo. Bien, una vez que ya tenemos listo nuestro modelo de la base de datos, con sus respectivas tablas, sus identificadores, sus atributos y sus claves foráneas, el siguiente paso corresponde a crear la base de datos en sí. Pero antes de ello, tenemos que cambiarle el nombre a nuestra base de datos. Por defecto se llama MyDB. Nosotros vamos acá a este panel y ponemos editar. En este caso le vamos a poner aeropuerto. Ahí se cambió el nombre. Ahora nosotros vamos aquí al menú base de datos y nos posamos sobre ingeniería hacia adelante. En base de datos, ingeniería hacia adelante. Hacemos clic y aquí aparecen los parámetros de configuración para conectar a nuestro motor de base de datos. ¿Ya? Para ello aquí le va a salir vacío. Nosotros ya hemos creado uno. ¿Cómo se hace? Nos pasamos aquí y ponemos nuevo y ahí le cambiamos nombre. Por ejemplo, lo probamos acá y no hay ningún error. Así es como se crea nuestra conexión a la base de datos. Vamos a borrarlo y vamos a ocupar la que ya hemos colocado con nombre aeropuerto. La probamos, todo correcto, cerramos, la seleccionamos. Bien, todo esto viene por defecto. Cuando nos pida una clave, nosotros ingresamos root, mismo de nombre de usuario, misma contraseña. Bien, ahora vamos a siguiente. Aquí en opciones dejamos todo por defecto, no modificamos nada. Aquí en seleccionar los objetos para la ingeniería hacia adelante, nosotros vamos a exportar las tablas MySQL, que en este caso son 11 y vamos a ocupar las 11. Siguiente. Y esto es lo interesante del programa que estamos ocupando, de Workbench, que crea automáticamente el código SQL que va a permitir crear las diferentes bases de datos. Por ejemplo, acá tenemos la tabla cliente, la tabla ejecutivo, aeropuerto, hora salida, y así tenemos las 11 tablas con sus respectivos ID o identificadores y sus atributos. Una vez que hemos chequeado que todo esté en orden, vamos a siguiente. Y vemos cómo ya se conectó al administrador de la base de datos y se ha ejecutado el script o el código, ¿cierto?, que nos va a permitir manejar y ocupar la base de datos. Bien, ahora nos vamos acá a inicio, aquí donde está la casita, inicio, y aquí vemos que ya se ha creado una conexión a una base de datos local, un localhost. Hacemos clic y esperamos que se abra, y es aquí donde nosotros vamos a colocar
los diferentes comandos SQL, la sintaxis que nos van a permitir ocupar nuestra base de datos. Ese vendría siendo el paso más relevante e importante, ¿cierto?, para poder ocupar ese modelo de datos que hemos creado ya aquí. Ahora vemos que se ha creado nuestra base de datos de aeropuerto lista para usar. Bien, una vez que ya tenemos implementada nuestra base de datos, ¿cierto?, y las conexiones realizadas, tenemos que poblar la base de datos. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace tabla por tabla. Por ejemplo, empezamos por cliente. Hacemos botón derecho, ponemos enviar a editor de SQL y ponemos insert. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que se va a insertar dentro de la tabla cliente, la base de datos de aeropuerto, se va a ingresar el domicilio, ID cliente, nombre, root y teléfono. Valores, paréntesis, y aquí es donde nosotros lo editamos. Domicilio, vemos acá en la información de esta tabla, vemos que dentro de las columnas, domicilio de tipo varchar, tal como lo hicimos delante. Y como es de tipo varchar, tiene que ir dentro de doble comillas. Por ejemplo, vamos a crear un cliente que sea Avenida Siempre Viva 1, 2, 3. Luego, segundo tipo de datos que va a ser cliente. ¿Qué colocamos en ID cliente? Bueno, ID cliente es autoincremental, es decir, que por cada dato que se ingrese va a aumentar en 1. ¿Cierto? Es como es el identificador, siempre va a aumentar en 1 y nunca se va a repetir. 1, si ingresamos otro dato después, vendría siendo el 2 y así sucesivamente. Luego viene el nombre. Nombre, vemos que también es tipo varchar, así que doble comilla, vamos a poner el nombre. Ahora vamos a poner el root, que también es de tipo varchar, así que doble comillas. El teléfono, en este caso el teléfono es de tipo int, así que nos va en comillas. En este caso vamos a colocar el número de teléfono y colocamos ejecutar todo. Y aquí vemos cómo vemos en la ventana de salida cómo se han insertado todos los datos que nosotros hemos colocado. De esa forma se pobla una base de datos. Veamos otro ejemplo. Vamos, por ejemplo, a fecha salida. ¿Ya? Vamos a colocar enviar a editor SQL, insertar. ¿Ya? Estamos acá. Entonces nos dice que ingresemos fecha de salida. En el caso de las fechas, se ingresan de la siguiente manera. En doble comilla, primero se ingresa el año, luego el mes y luego el día. Y se cierra
con doble comilla. Y acá colocamos en id fecha de salida, como mencionamos delante, es un número incremental que siempre va a partir en 1. Seleccionamos, comienza en insert, termina en punto coma y ocupamos ejecutar lo que nosotros hemos seleccionado y vemos cómo se ha insertado en la tabla fecha de salida con los valores 2012, 10 del 10 y con ID número 1. Así es como se pobla las diferentes tablas que nosotros hemos creado. Y lo mismo vamos a hacer con cada una de ellas. Vamos a ingresar datos de manera que podamos luego probar otros comandos y otras sintaxis SQL, las cuales nos van a servir de ahora en adelante y siempre que nosotros ocupemos base de datos MySQL. Bien, la verdad es que nosotros ya hemos poblado o llenado todas nuestras tablas de la base de datos fuera de cámara, ¿cierto? ¿Cómo comprobamos que hemos llenado con datos? Una vez que ya hemos ocupado, ¿cierto?, el comando insert into, el nombre de la tabla, ¿cierto? Insert into, nombre de la tabla, ¿cierto? Los valores. Una vez que ya hemos ingresado los valores, ¿cierto?, tal como lo hicimos en el paso anterior, ¿cierto? ¿Cómo comprobamos que ya se ha ingresado? Bueno, con el comando select, que es uno de los más utilizados dentro de las bases de datos MySQL. Select es decir, que nos muestre, que nos liste lo que hay dentro de la tabla. Select asterisco, ¿qué quiere decir? Que nos muestre el asterisco todo lo que haya dentro de la tabla. ¿De qué tabla? Bueno, colocamos from y el nombre de la tabla. En esta ocasión va a ser aeropuerto.com. ¿Qué quiere decir esto? Que nos muestre todo lo que hay en la tabla aeropuerto. Ejecutamos y aquí vemos los datos que tenemos dentro de la tabla, que son 4 filas. Ahora, el select también tiene muchas funcionalidades. Entre ellos, si nosotros borramos el asterisco y queremos que nos muestre en específico una columna, por ejemplo, la columna nombre, colocamos select nombre, ¿cierto? Select nombre desde la tabla aeropuerto. Ejecutamos y nos muestra todo el nombre. O país, ¿cierto? Ahí nos muestra los países. O ciudad y nos muestra las ciudades. Volvemos a como estábamos, select asterisco. Podemos probar esto también con, por ejemplo, cliente. Nos muestra a todos los clientes. También podemos hacer nombre, que nos muestre solamente los nombres que tenemos de cliente. Y ahí están. Podemos hacer que nos muestre todo también de fecha de salida. Ejecutamos y ahí nos muestra todas las fechas que hemos ingresado en esta tabla. Y así tenemos muchas otras variedades y funciones del select. Por ejemplo, vamos a ir a nuestra tabla principal, que es la reserva. Si recordamos nuestro modelo, esta es nuestra tabla principal. Select asterisco from reserva y ejecutamos. Y aquí podemos ver los diferentes datos que tenemos dentro de la tabla. ¿Qué pasa ahora si nosotros queremos actualizar, ¿cierto?, uno de estos datos? Por ejemplo, que aquí fuera el cliente 1, que en vez de este 4 hubiera un 1. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en el programa, ¿cierto?, se puede colocar directamente 1 y luego aquí aplicar y se actualiza, pero nos interesa ver la consulta.
SQL, para que aprendamos las diferentes sintaxis. ¿Cómo se hace? Colocamos update se escribe, ¿no es cierto? ¿Qué tabla vamos a actualizar? Que es la tabla reserva. Ahora set, vamos a hacerlo en orden para que sea más ordenado. Vamos a bajar. Da lo mismo si se coloca seguido o en diferentes líneas, pero para que nosotros vamos un poquito más ordenado, vamos a hacerlo en la siguiente línea. Entonces update, ¿qué tabla vamos a actualizar? Reserva. Set significa que lo que venga ahora aquí en adelante va a ser la actualización propiamente tal. Vamos a actualizar id cliente, el nombre de la columna, id cliente, queremos que cambie a 1, por ejemplo, y le colocamos la condición, porque tenemos en este caso tres filas, y que pueden ser muchas más, decenas, centenas, miles de datos. Por lo tanto tenemos que colocarle la condición. Para ello ocupamos el where, es decir, ¿dónde? Siempre que ocupemos where, a continuación viene la condición, para que se cumpla lo anterior. ¿Dónde? Vamos a hacer que id reserva sea igual a 2. Id reserva sea igual a 2. Punto coma. ¿Qué estamos diciéndole? Que actualice, actualice la tabla reserva, que cambie, ¿cierto? id cliente 1, ¿dónde? Donde se cumpla la condición de que id reserva sea igual a 2. Es decir, que id reserva sea igual a 2, que cambie la tabla id cliente, este 4 lo cambie por un 1. Ejecutamos. Y acá abajo nos dice que ya se ha actualizado y que hay una columna afectada por este cambio. ¿Cómo comprobamos? Con select asterisco from reserva, punto coma, ejecutamos, y aquí ya vemos que antes había un 4 y ahora hay un 1. Se hizo la actualización. Y así podemos hacerlo con cada uno de los datos, ¿cierto?, que estén dentro de la tabla. Ahora, también existe otra funcionalidad, vamos a ir viéndola, que es, por ejemplo, que nos muestre solo un tipo de dato o una fila de esta tabla que cumpla una condición, ¿cierto? Select asterisco from de la tabla reserva, ¿dónde? Y aquí colocamos la condición. Por ejemplo, donde id de salida, por ejemplo, sea igual a 1. Y de tal cual escribimos el nombre de la columna, y de salida sea igual a 1. Punto com. Es decir, que nos muestre todos los datos donde aquí sea igual a 1. Ejecutamos y nos mostró exactamente las tablas, perdón, las filas donde es igual y de salida a 1. Vamos a hacerlo con avión, por ejemplo, y de avión sea igual a 2. Vamos a ver si hay alguno. No hay ninguno. Con 3, y ahí tenemos que toda esta, de hecho los 3 datos que hemos ingresado corresponde id avión 3. También podemos hacerlo con un entre, es decir, que nos muestre datos entre y colocamos las condiciones. Select asterisco from, nuestra tabla reserva, ¿dónde? Y la condición va a ser, por ejemplo, que id reserva esté entre, es decir, between y el dato y de reserva entre puede ser 2 y 3, entre 2
y colocamos AND 3. Es decir, que nos muestre los datos, ¿cierto?, de la tabla de reserva, donde se cumpla la siguiente condición: que i de reserva esté entre 2 y 3. Veamos, ejecutamos. Y ahí nos mostró 2 y 3. Bien. 1 y 3 nos muestra del 1 al 3. Incluye, ¿cierto?, los números que nosotros hemos colocado. Puede ser también que coloquemos, por ejemplo, id de reserva mayor que 2, punto coma. Y nos muestro la fila donde sale id de reserva igual a 3. Mayor igual también podemos hacer. Ejecutamos y nos mostró tanto la 2, el igual, ¿cierto?, igual 2, y mayor, que en este caso es 3. También tenemos otra consulta que puede ser que nos muestre la cantidad de filas que tiene en esta tabla. Para ello ocupamos count y entre paréntesis o en paréntesis colocamos el asterisco. Nos dice que hay tres tipos de datos o 3 filas, ¿cierto?, ingresados en esta tabla. Bueno, y así son muchas las consultas, en especial select, que podemos hacer a nuestra tabla. Usted puede consultar luego en internet, en algún buscador, cuáles son las diferentes consultas SQL, en específico con select. Ahora, como último paso, vamos a hacer una consulta que es sumamente importante dentro de las bases de datos MySQL, que corresponde a la unión, ¿cierto?, de los datos que tenemos como clave foránea, ¿cierto? Veámoslo. Vamos a listar, ¿cierto?, nuestra tabla principal, que es reserva. Vamos a listarla. Nos muestra los datos. Y aquí, ¿cierto?, que son las claves foráneas que colocamos en un principio en nuestro modelo. Todos estos numeritos, nosotros, o a quien va a ocupar la base de datos, no le sirven que aparezcan estos números, sino que en vez de ello aparezca un dato, el dato al cual hace referencia. Por ello son claves foráneas, o en otras palabras, que importe de la respectiva tabla el dato al cual hace referencia a estos números. Son como las instrucciones o coordenadas, ya que permiten mantener un poco el orden, ¿cierto?, en esta base de datos. Bien, para ello nosotros vamos a ocupar select. Y ahora vamos a poner aquí los datos que nosotros queremos que se muestren en vez de estos números. Por ejemplo, en ID cliente, ¿qué nos gustaría que se mostrara en la tabla cliente? Puede ser el nombre, ¿cierto? Aquí en la tabla cliente vamos a las columnas, tenemos el nombre. Se coloca entonces, después de select, se coloca el nombre de la tabla, que va a ser cliente. Aquí estamos colocando qué datos nosotros queremos obtener a partir de estos números, recordemos eso. Y del cliente que queremos obtener, el nombre. Entonces, cliente, punto y nombre. Muy bien, coma. ¿Qué otros datos queremos obtener? Por ejemplo, de embarque. ¿Qué podemos encontrar en embarque? Busquemos embarque, columnas, lugar de origen. Entonces, de la tabla embarque, nosotros queremos obtener punto el lugar de origen. Lugar origen, coma. Y coloquemos un tercer dato. Puede ser del avión. ¿Qué podemos encontrar en avión? En avión podemos encontrar el número avión.
Entonces la tabla primero, avión, punto, y el nombre de la columna, número avión. Bien, entonces vamos a obtener estos tres datos a partir de, en específico, de estos numeritos. Ya. Ahora colocamos from. Es decir, en este tipo de sintaxis, ¿qué tabla es el que da las instrucciones? ¿Qué tabla es que da los números o las claves foráneas? La edad sabemos, ¿cierto?, que nuestra tabla principal en esta base de datos es reserva. Entonces, from reserva. Repasemos. Select, ¿cuáles son los datos que nosotros queremos, por decirlo así, reemplazar de acuerdo a estos números? Vamos a obtener el nombre del cliente, el lugar de origen que está en la tabla embarque, el número de avión que está en la tabla avión. ¿Quién va a dar las instrucciones para obtener todos estos datos de arriba? La tabla reserva. Bien. Ahora, aquí viene lo interesante y lo nuevo, ya a la vez complicado un poco. Para este tipo de uniones se ocupa el comando inner join, que son uniones internas. Crea uniones internas. Uniones, ¿cierto?, este numerito con la tabla correspondiente. Inner join. De aquí vamos a ocupar, ¿cierto?, tres inner join, porque son tres datos que nosotros queremos obtener. Es decir, que están ordenados. Es decir, respectivamente, aquí nosotros vamos a colocar las instrucciones para obtener este dato, en el segundo inner join para obtener el segundo dato, y obviamente en el tercero para obtener el último dato, como es el número del avión. Inner join, ¿ya? ¿Qué viene después? Viene de qué tabla nosotros vamos a obtener el primer dato. Es decir, de qué tabla nosotros vamos a obtener el nombre de la tabla cliente. Tabla cliente. Hacemos el mismo ejercicio hacia abajo. ¿De qué tabla nosotros vamos a obtener el lugar de origen? De la tabla embarque. Embarque. De nuevo, ¿de qué tabla nosotros vamos a obtener el número del avión? De avión. De la tabla avión. Tal como tenemos acá, ¿cierto? Número avión de la tabla avión. Bien. Sigamos con la sintaxis. Repasemos. Inner join es el comando, ¿cierto?, que nos va a permitir unir o reemplazar, también puede decirse, ¿cierto?, estos numeritos, que son las claves foráneas, por el respectivo dato de las tablas a las cuales hacen referencia. Tal como nosotros lo programamos, ¿cierto?, en nuestro modelo relacional en un principio. ¿Ya? Luego se coloca el nombre de la tabla, del cual se va a obtener respectivamente los datos que colocamos aquí en el select. ¿De dónde vamos a obtener el nombre? De la tabla cliente. ¿De dónde vamos a obtener lugar de origen? De la tabla embarque. ¿De dónde vamos a obtener el número de avión? Desde la tabla avión. ¿Ya? Luego tenemos que colocar on. On. Y aquí, por decirlo así, viene la condición. ¿Cuál va a ser? Aquí tiene que ir el nombre de la tabla principal, o quien da las instrucciones, que en este caso es reserva. Reserva punto, y en este caso reserva, nosotros vamos a obtener el cliente. Para ello vamos a utilizar la columna ID cliente de nuestra tabla reserva, ID cliente de esta tabla, quienes da la instrucción, ID cliente.
embarque. ¿Quién va a dar la instrucción para obtener el lugar de origen? Va a ser esta columna, ID embarque, que está dentro de la tabla reserva. Primero, nombre de la reserva, o sea, de la tabla, reserva punto, y la columna que nos da la instrucción, ID embarque. ID embarque. Acá vamos a hacer lo mismo con número de avión. ¿Quién nos da la instrucción para que nosotros obtengamos un número del avión? Nuestra tabla reserva, la columna ID avión. Nuestra tabla reserva y la columna ID avión. Bien, colocamos igual. Aquí vamos a colocar ahora, luego de cierto de estos signos iguales, finalmente, ¿dónde se hace la referencia? Es decir, nosotros recibimos la instrucción de reserva y de cliente para obtener el nombre del cliente, pero tenemos que hacer la referencia ahora a la misma tabla de origen del dato, que va a ser en esta ocasión, va a ser ID cliente. ID cliente. Aquí va a ser ID embarque. Y aquí ID avión. Punto coma. Como última línea que recibe, que da instrucciones. Es decir, vamos a pedirle que el número que nos da aquí y de cliente en la tabla reserva, es decir acá, obtenga el dato del nombre del cliente que tenga como clave primaria el ID cliente. A ver, probémoslo, a ver si funciona o tenemos algún error. Como decíamos, esto es difícil, así que vamos a hacer unas comprobaciones acá. Ya. Lo que nos faltó es aquí el nombre de las tablas a cuales hacemos referencia. Estos son solamente la columna. Y de cliente de la tabla cliente, embarque de la tabla y de embarque de la tabla embarque, punto, y de avión de la tabla avión. Vamos a probar. Y allí nos muestra, en el fondo, esos numeritos ahora ya fueron reemplazados por los respectivos datos. Es decir, nuestro modelo relacional que hicimos en un principio, donde así tirábamos muchas líneas, ¿cierto? En un principio que todos iban enfocadas a la tabla reserva, sirve para esto en el fondo, para hacer un poco más ordenado el asunto y que no tenga una sola tabla todos los datos. Sería bastante engorroso, bastante desordenado y no se ajustaría a la normalización, ¿cierto?, de las bases de datos. Para eso sirve el inner join. Repasemos. En select viene qué datos nosotros queremos obtener realmente. Y aquí nosotros lo obtuvimos: el nombre, el lugar de origen y el número de avión. ¿Qué tabla? From, ¿qué tabla? Nos da las instrucciones, es decir, dónde están los numeritos, las claves foráneas. Nuestra tabla principal es reserva. Y inner join, luego viene el nombre de las tablas que nosotros finalmente obtenemos los datos, on, y luego colocamos
¿quién nos da las instrucciones? ¿Quién nos da los numeritos? Reserva, siempre va a ser la tabla principal, punto, y los ID, que son las claves foráneas. Igual, y que nos obtenga el dato que corresponda a la tabla original. O sea, que nos dice 5, nuestra tabla reserva, que también obtenga el dato número 5, pero de la tabla cliente. O sea, que nos dice 3 de la tabla reserva, ¿cierto? En ID de embarque nos dice 3, que obtenga también el dato de la fila número 3 en la tabla de embarque, ¿cierto? Y así nosotros creamos las uniones, los inner join, las uniones internas que nos permiten en el fondo reemplazar esos números como clave foránea que nos digan a qué datos corresponde. Es un poquito complicado en un principio, pero con la práctica uno se va aprendiendo todos estos tipos de comandos, ¿cierto? Y la sintaxis propiamente tal. Apliquemos lo que hemos visto anteriormente. Aquí nos muestran los 3 datos que tenía la tabla reserva. Pero si nos queremos que muestre solamente un dato o con una condición, le ponemos where, obviamente le borramos aquí el punto coma porque no es el fin de las instrucciones, where, y le colocamos la condición, por ejemplo, que nos muestre solamente la fila número 3. Ejecutamos y nos muestra solamente la fila 3. O la fila 2. Solamente la fila 2. Si queremos que nos muestre todo, lo dejamos tal cual como estaba antes, no olvidando de colocar .com al final, y ejecutamos. Y ahí nos muestra los 3 datos a los cuales hace referencia. Es decir, aquí también es posible en este programa, como ya habíamos dicho, que de manera automática nos muestre el contenido de la tabla. En esta ocasión nosotros queremos ver reserva, es decir, este numerito, el 2, el 1, el 3, se convirtieron en datos. Por eso, por ejemplo, aquí podemos ver número de avión, son los mismos números de aviones. ¿Por qué? Porque aquí en avión, en el ID de avión tenemos 333, dato que corresponde, pedimos listar, dato que corresponde a ID de avión 3, corresponde al número de avión 974. 974, pedimos que se obtenga el dato 3 de ID de avión y dijimos en nuestra consulta que se obtenga el número de avión. Por eso muestra 974, 974, 974. Así que espero que les haya gustado el tutorial que hicimos junto con Luis Aravena. Mi nombre es Darío Olivares. Para que de esa forma pueden hacer ustedes sus propias bases de datos con sus respectivas, ¿cierto?, tablas, con sus respectivas columnas, con sus respectivas ID, ¿cierto?, las claves primarias, y también con sus respectivas claves foráneas. De esa forma se permite llegar a esto último que hicimos, que son las uniones, que en el fondo le permite dar la funcionalidad a las bases de datos. Es decir, podemos ver los resultados, ¿cierto?, de poder hacer tanto, a lo mejor un poco engorroso, pero vemos que funciona, que nos da un orden, que nos da nos permite tener una normalización de la tabla, ¿cierto?, y de la base de datos. De esa forma no nos vamos a equivocar cuando tengamos que ya programar luego todas estas instrucciones, ¿cierto?, con los diferentes lenguajes de programación que conozcamos. Así que muchas gracias por ver este video tutorial. Reitero, espero que les haya gustado. Lo hicimos con mucha dedicación, dedicamos mucho tiempo a hacer este video tutorial, y si necesitan volver a verlo y revisar el de nuestros compañeros también, nuestros compañeros de curso y de carrera, también son bienvenidos a hacerlo. Muchas gracias
y que tenga muy buenos días.